Tiempo para hablar de literatura con Roberto Lastre. Bueno, Roberto, ¿qué tal estás? Bueno, yo muy bien. Oye, que hoy una de las cosas que me propones hablar, no, si tú me propones que hoy podemos hablar y que me parece muy interesante, es el abordar el qué le motiva a una persona a escribir una novela, unos versos, unos textos Sí, o sí, poemas. siempre se pregunta la gente eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ocurrió? ¿A ti cómo se te ocurrió? Sí, ¿no? Entonces tú dices, ¿Cómo llegaste tú a la literatura? ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo...? Y bueno, pues fue primero la idea, es decir, todo lo que está previo a la escritura, ¿no? Previo a la escritura tienes, digamos, hay veces que pensamos que tenemos una buena historia. Se me ha ocurrido una historia, un hombre inocente que llega a la prisión, está condenado injustamente, tiene que defenderse en la prisión y termina condenado a muerte por todo lo que hace dentro de la prisión para defenderse, ¿no? Entonces, oye, qué historia más interesante, ¿no? Porque claro, un hombre que entra inocente y sale con pena de muerte, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Bueno, pues eso puede ser lo que le llamamos el asunto, una historia interesante, ¿no? Porque, claro, están los temas son los mismos de siempre. Muerte, amor, traición, pasión, erotismo, valentía, cobardía, es decir, ese tipo de temas, ¿no? Entonces, lo que cambia durante los años, los siglos y los siglos son los asuntos. ¿Cómo tú abordas esto, no? Este mismo caso el inocente que termina condenado a muerte es otro tema, injusticia, ¿no? Justicia, injusticia, ¿no? Las grandes cuestiones que mueven a... ¿Qué tú pretendes cuando se te ocurra una idea y dices, voy a escribir una novela con esto? Pretendes contar. Yo quiero contar una historia y que se enteren... Ahora, detrás de la historia que voy a contar, ¿qué mensaje quiero dejar? ¿O por qué lo hago? ¿O para qué lo hago? Voy a contar una historia y ya, y no, yo pretendo que con esta novela, me proyecto que va a ser una novela, Sí. voy a dejar una idea, un sentimiento de, de rechazo a la injusticia, de comprensión de los conflictos humanos frente a la injusticia. Es decir, hay algo más allá que es lo que le llamamos ya la dimensión ontológica, ¿no? Es decir, hay un mundo que tú creas. Además de contar una historia, creas un mundo, ¿no? Y ese mundo es el que va a transmitir una historia, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, hay veces que tienes una gran idea y te sale un relato corto. O tienes una idea corta y te sale una novela de 600 páginas, ¿no? Entonces, todo depende porque no lo puedes prever antes. El mismo proceso creativo te va llevando a, a cerrar antes o alargar, ¿no? O abrir la obra, ¿no? Y, por ejemplo, yo llevo 15 años aproximadamente escribiendo una novela que te lo he comentado varias veces que nunca no me acabo de sentir conforme con ella, Son ¿no? 15 años, ¿eh? Es que Casi 15, sí. Es que no es broma, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, bueno, en el 2003, pues estamos en 17, pues sí, 14 años. 14 años. Entonces, pero es una novela que yo sé por qué me he demorado, es decir, porque yo no la hice con una idea, digamos, previa. Voy a contar tal historia, ¿no? Yo quería hacer una novela infinita, una novela abierta, una novela donde cupieran todas las angustias, las esperanzas humanas en los personajes que se desarrollaban, ¿no? La fantasía, la ilusión, el sueño, la pesadilla, la necesidad de comprender la realidad, la necesidad de dominar las situaciones para sentirnos en paz y en armonía, ¿no? Bueno, pues entonces no había un... Pero mientras escribía esa, escribí en 3 meses Muerto Vivace, otra novela, que la pude hacer en 3 meses, que es también una novela que surgió sin un tema, bueno, sí con un tema, pero no con una historia preconcebida. El tema era, ¿existe el tiempo? ¿Existe la muerte? ¿Qué nos hace percibir que la muerte es esto y no es lo que nosotros sabemos y no lo que
y no lo que sería. A lo mejor la muerte es otra cosa. Entonces, ese cuestionamiento, que vuelvo a lo mismo, el mismo tema de las tragedias griegas, ¿no? La muerte existe, el tiempo, ¿qué pasa, no? Entonces, eso es una novela que se hace en 3 meses, porque lleva un tema, yo monto una historia para demostrar ese tema y al final veo que ya está terminado, ¿no? Entonces, ahí está algo que los escritores no controlan de inicio, qué largura puede tener una obra, si le puede salir, en vez de una obra digamos monolítica, le puede salir una obra fragmentaria, cuentos o capítulos separados que después se ensamblan, ¿no? Porque digamos, ahí está la cuestión de las estructuras. Hay veces que a mí me dan novelas, llegan novelas a la editorial y yo les aconsejo a los autores cambiar de capítulos, el orden de capítulos. Entonces, ¿es posible? Bueno, la cuestión está en que el lector empiece por aquí, ya empiece a cuestionarse por qué le estás contando esto, en el siguiente le dices por qué, y entonces vas ya jugando con una estructura, digamos, que cause interés. Suspense, ¿no? O interés. Tú estás creando suspense. Entonces, una novela tiene que tener suspense, o tiene que tener situaciones inesperadas. Cualquiera puede escribir una novela. O sea, ahora mismo, cualquiera de los que están escuchándonos, viéndonos, cualquier persona, con más o menos conocimientos, con más o menos días de lecturas o horas de lecturas diarias, puede escribir un texto, una novela, un poemario. Cualquiera puede escribir. Si le sale o hay bien, que saber reglas que siempre son las que estamos hablando, que les damos muchas vueltas a ellas, pero cualquiera podría escribir. Hay personas que les sale bien. Es un golpe de suerte, te sale bien. Dio la casualidad que uniste la matemática de la novela, es decir, estructura adecuada con la historia, fluidez narrativa, claridad, objetividad, credibilidad. La cuestión está últimamente no en las historias. En España en general se están publicando historias que son interesantes. Pues, lo que es el asunto, la historia, no es el problema está muchas veces en la estructura o en el lenguaje o en la cursilería. Pues digamos, si tú vas a escribir una cuestión de unas plantaciones de cacao en Guinea, digamos palmeras en la nieve, pues la estructura como la llevas, ¿no? Bueno, pues la historia está bien. Es unos señores mayores, que uno de ellos muere, son 2 hermanos, entonces las hijas van a indagar sobre lo que ha pasado con la historia de sus antepasados, ¿no? En ese país, en Guinea, ¿no? Bueno, pues bien. Ahora, ¿dónde está la cuestión? La cuestión está en ciertos tópicos, ciertas cursilerías, banalidades que van acompañando los diálogos, digamos, muchas veces, y otras veces las mismas descripciones. Entonces, yo siempre digo, en la literatura inglesa no pasan esas cosas. En la literatura inglesa lo fundamental es la forma. Usted lee a Agatha Christie y dice, ¿por qué buena escritora es? Como a Arthur Conan Doyle o a digamos, a la Rowling esta con el mago, ¿no? Con el niño mago, Harry Potter. Bueno, pues tú lees esas obras y son obras que están bien escritas formalmente. Aquí ha habido últimamente en España digamos, un desprecio por la forma. Lo más importante es entretener, lo más importante es contar la historia, pero es que hay unas cuestiones que estamos jugando con un lenguaje. El lenguaje es la técnica, como la pintura o como la música. Entonces, ahí es donde ¿cualquiera puede escribir una novela? Bueno, sí, la historia la puedes hilvanar, la puedes estructurar, puedes hacer una novela, pero no te confíes, porque puede estar bien estructurada, pero hay cuestiones de forma que te pueden arruinar la obra, ¿no? Incluso aquí mismo hemos traído ha venido algunos autores aquí o a las cosas que yo he visto en la radio o en los periódicos,
autores que se han autoeditado, ¿no? Porque es fácil ahora publicar un libro, tú vas a internet, entras y dices, ¿dónde publico esto? Te dan un presupuesto, tú les pagas y ellos te mandan el libro, tú lo distribuyes, ese es tu problema. ¿Dónde está la cuestión de la autoedición? Porque en que no hay una contrastación de calidad, en que alguien te lleve, oye, mira, estas cosas que estás contando aquí no deberías contarlo de esta manera. Por eso existe también el agente literario. El agente literario es el que pasa el primer filtro antes de llegar a la editorial. Ahora tú mismo le envías una novela a Planeta y te la devuelve porque te dice que no reciben originales. Bueno, si no recibís originales, ¿cómo es que publicáis novelas? O ensayos, o lo que publiquéis, ¿no? Entonces, porque entonces hay que ir por un agente literario. O sea, el agente literario es el primero, el que le manda a Planeta. Sí, el agente literario. Sí. Entonces el agente literario es el que toma la obra, la lee, llama al autor, le dice esto, habría que... Un agente literario que, por ejemplo, en el caso de Planeta, será el agente literario que vela por los intereses que quiere Planeta. O sea, Planeta no quiere editar cualquier cosa. El agente literario tú le mandas una novela y él te dice, esto pega, esto está en la línea de Planeta. No, este está en la línea de Destino. Este está en la línea de, Anagrama. Y el agente literario va mirando de acuerdo a la obra a dónde mandarla, ¿no? Incluso hay veces que la envía a un concurso. Oye, esto está para un concurso. Pero se supone que la agencia literaria tenga un personal capacitado para dictaminar, mandar a corregir ciertas obras, ¿no? Sí, pero la gente no tiene dinero para pagarle a un agente literario. Bueno, pues habrá que invertir para que un agente literario te haga eso, haga ese trabajo y después además se quede con un porcentaje de lo que tú vas a ganar. Habrá que hacerlo, porque si no las obras terminan muertas. Y sin embargo con asuntos, con historias muy interesantes, pero terminan muertas porque el autor no es bueno describiendo, o no es bueno haciendo diálogos, o no sabe combinar esas dos técnicas, descripción y dramaturgia, o porque aplica demasiados tópicos, o porque tiene una retórica muy... mira, hay unas reglas que son elementales, y entonces cuando es mejor lo sencillo que lo complejo. Entonces, cuando nos ponemos a escribir, vamos a intentar de que sea sencillo. Si nos sale algún tipo de complejidad o algún tipo de adorno o de decoración o lo que sea, ya miramos si encaja. Pero lo preferible de todo es la línea recta, como dicen los taoístas. Entonces, si usted va a decir que esta persona está llorando, no diga que el dolor le hizo brotar lágrimas como perlas por su rostro. Diga llorar, porque llorar ahí la retórica. La metáfora es otra cosa. Entonces la metáfora, el tropo, que hay muchos tipos de tropos, ¿no? De metáforas. Es síntesis, no es retórica. Entonces, muchas veces los errores grandes de las novelas... Es mejor tirarte la metáfora, ¿no? Para ajustarte más a lo que es... O metáfora o ir directamente, decir llorar, dormir, pensar, sentarse. No, mira, un ejemplo de metáfora, ¿no? Que es muy simple, una metáfora sensorial, ¿no? Sí. Tú le dices a una persona que tiene los labios de fresa. Entonces tú dices labios de fresa. Labios de fresa es una metáfora, es una síntesis para no tener que decir tienes los labios rojos como la fresa y jugosos y dulces. ¿Cuántas cosas te quitas de decir diciendo labios de fresa? Porque la mente va a comparar labios y fresa. Es una unión de dos realidades, es decir, una humana y una vegetal, por ejemplo, ¿no? Que se unen las dos para que entonces sea tu mente la que
participe en el endulzamiento de esos labios y en la coloración de esos labios o en la sensación que tú quieras darle, ¿no? Entonces, digamos que eso es preferible a decir tus labios son tan rojos y tan dulces y jugosos como la fresa, ¿no? Entonces, haces ese tipo de síntesis. Pero lo preferible siempre, yo vuelvo a insistir, es la síntesis. La síntesis. Una de las grandes obras maestras de las artes plásticas, de la pintura, que es la Gioconda, yo creo que es lo que es por la síntesis. Sintetiza una época, sintetiza muchos sentimientos. El rostro de esa figura es ternura y temor, angustia y esperanza. Es decir, ¿cómo es capaz de sintetizar en un solo rostro, con una múltiple mirada y una múltiple expresión, muchos sentimientos? Vas detrás de la figura de la Gioconda y hay un paisaje. Es un paisaje de la época que te está reflejando la época en la que vive esa persona. No, es increíble, es una historia. Entonces tú dices, si un cuadro, mira cuántas cosas me cuenta, que lo puedo ver y volver a ver, y cada vez que lo vea le voy a encontrar nuevas emociones o nuevas historias o nuevos fragmentos de lo que cuenta, ¿no? Entonces, eso es también una novela, eso también es un cuento, ¿no? Ahí la tienes. ¿Sonríe o no sonríe, por cierto? Ahí la tienes. Sí, tiene la mitad. ¿Sonríe o no? No sí, sonríe, ¿no? Los que han estudiado ese que le haces así a la mitad de la boca y una mitad te está riéndose y la otra está haciendo una mueca, un ictus de tristeza. Entonces, claro, ahí hay una serie de cuestiones que los escritores deberían también tener en cuenta, es decir, la síntesis, eso es importantísimo, importante, que tú no abuses del tiempo del lector, que tú no abuses del tiempo de nadie, ¿no? Lo que vas a contar, es verdad que se lo vas a contar un poquito más para adelante, pero porque te interesa que sepas estas otras cosas. Sería bueno hacer rato corto, empezar por un rato cortito para intentar ir ahondando un poco más en las técnicas, en las formas, en los tiempos, por ejemplo. Hay veces que el cuento sale porque se queda ahí el cuento, ¿no? Y también hay una cuestión con lo del cuento y el relato, ¿no? Y es, ¿por qué vas a escribir un cuento? Y eso es más difícil. ¿Por qué vas a escribir una novela? Vale, una novela es una historia larga, yo voy a... Pero ¿por qué vas a escribir un cuento? No, porque voy a contar la historia de lo que le pasó a este que se quedó a medias, ¿no? Una persona que iba para allí pero se quedó a medias, ¿vale? ¿Y qué? El cuento exige mucho más. El cuento exige una dimensión invisible. Exige que lo que tú le estés contando sea menos de lo que él va a interpretar. Es decir, el cuento es más difícil incluso aún. Yo se decía que el cuento era un género menor. Bueno, era un género menor porque con la invención de la imprenta, es decir, la obra larga se puso más de moda, ¿no? Pero el relato, la diferencia que hay entre cuento y relato, por ejemplo, yo la analizo en el que el cuento es más corto y el relato es más largo. O el relato tiene más personajes o más complejidad que el cuento. Pero digo, para cualquiera que nos esté escuchando ahora o viéndonos, lo suyo no sería, digo, uno que se va a enfrentar a un folio en blanco con una idea o con un tema que le surge, ¿no es mejor que lo proyecte a algo más corto de 4, 5 o 6 folios? Y luego, si quiere ahondar más... Bueno, eso puede ser una... Digo, yo pregunto, No, puede ser un recurso, incluso en algunos casos ha pasado esto. Cabrera Infante lo hizo, primero fue un relato, después fue ya una novela, Tres tristes tigres, pero bueno, que eso puede ser también una estrategia, ¿no? Interesante, ¿no? Lo haces un relato. Lo que pasa es que cuando tú haces un cuento, un relato, pasa eso, es decir, incluso ahora se están haciendo muchos concursos de microrelatos y se está atendiendo mucho lo del microrelato, y no todo lo que se publica es microrelato, es decir, que son reflexiones cortas, a veces son hasta aforismos, oye, pues, claro. Pues ahí la cuestión, ¿no? Dimensión invisible, me has dejado... Sí, hay una dimensión, mira, por ejemplo... Me has dejado esa expresión, me has dejado por ejemplo, tumbado, aquel famoso microrelato, ¿no? Estaba el hombre, el último hombre del planeta, durmiendo la siesta cuando le tocaron a la puerta.
Entonces, el último hombre que quedaba en el planeta estaba durmiendo la siesta cuando le tocaron ¿Esa a es la la puerta. dimensión invisible? Fíjate todo lo que tú cuentas como lector cuando lees eso. Pues era el último de la Tierra. Entonces, ¿quién le tocó? ¿Un dinosaurio? ¿Quién le tocó? ¿Un extraterrestre? Entonces tú te pones la historia por encima. Esa dimensión invisible que tiene el relato, que es la que el autor, el lector le va a imprimir y le va a rellenar ese relato. Tú dices, por ejemplo, un relato corto, un relato, digamos, de Borges. Te voy a poner el hombre que va bajando un rico, va bajando por las escaleras, pero con un fleje de la escalera de plata, o de cobre o de bronce, se hiere la cara, porque se rompe el pasamanos y se rompe la cara. Entonces, ¿qué hace? Se va de vacaciones al sur y cuando va por la calle, como tiene aquí, piensan que es un broncas de estos de la Pampa Argentina que anda con cuchillo o daga en el bolsillo, y entonces ya hay un matón en el barrio, en el pueblo donde va, que dice, oye, tú, que ahora conmigo, y termina muerto el hombre luchando con un cuchillo, con un profesional de los cuchillos, un matón, cuando sin embargo él era un hombre, un pequeño burgués que vivía en una casa grande, que no tenía era un intelectual, ¿te das cuenta? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué Borges va a contar esa historia? Porque ahí está ese tipo de contradicción, civilización contra barbarie, que está en Doña Bárbara y que está en otras historias de Miguel Ángel Asturias, en Horacio Quiroga. Civilización contra barbarie, te estás jugando con una dimensión que no es la que está escrita, es una dimensión que está más allá, que es invisible. Amigo mío, no tengo más tiempo, pero la verdad es que siempre es un lujo escucharte, ¿eh? Bueno, pues... Siempre aprendemos mucho. Lo de los textos. Bueno, sí... Me emplazo para el martes que viene. Y traes el texto ese que... Yo traigo un texto. Prometido. Es un texto. También ustedes pueden comprometerse con nosotros y mandarnos un texto. Ya les pusimos aquí un WhatsApp y una dirección de correo. Ahí tiene el WhatsApp, o ahí tiene Twitter o Facebook, en el que también pueden mandarnos ese texto si les apetece. Bueno, un texto que quieran ustedes que Roberto Lastre pues analice, o algún tipo de consejos que ustedes necesiten en un momento determinado. Bueno, pues Roberto Lastre también les va a despejar esas dudas que les pueda surgir a la hora de enfrentarse a sus textos, ideas o folio en blanco con un proyecto, una idea que tengan para escribir. Bueno, Roberto, un lujo. Pues nada, hasta el martes. Cuídate, sé bueno, ¿vale? Feliz semana. Buen fin de semana, que ya está cerca ya. Sí, todavía nos quedan algunos días, ¿eh? Bueno, gracias, Roberto. Nada, una pequeña pasada para despedir a Roberto Lastra y hablamos de deporte con